¿Por qué no hay más personas hablando sobre el misterio del tren nocturno 107? Gracias por volver al canal y no olvides suscribirte para más historias intrigantes. Cayó la noche. El tren nocturno 107 avanzaba a toda velocidad. A bordo, un aire de misterio comenzó a desplegarse. El señor Harris, un hombre aparentemente común, se esfumó, desaparecido sin dejar rastro. La desaparición causó conmoción en el tren y más allá. ¿Cómo podía un hombre simplemente desvanecerse? ¿Fue un crimen o algo más extraño? El misterio del tren nocturno 107 había comenzado. El señor Harris, un hombre de negocios en un viaje rutinario, abordó el tren con un aire de tranquila normalidad. Se acomodó en su compartimento, una figura solitaria preparándose para el viaje que le esperaba. El tren traqueteaba, llevando a sus pasajeros al corazón de la noche. Pasaron las horas. El ritmo del tren arrullaba a algunos para que durmieran, mientras que otros veían pasar el mundo rápidamente. Entonces, lo inesperado. El señor Harris desapareció de su compartimento cerrado con llave, dejando solo preguntas sin respuesta. El descubrimiento de la desaparición del señor Harris provocó un escalofrío en el tren. Su compartimento, todavía cerrado por dentro, estaba vacío. Las únicas pistas, un puñado de notas crípticas dejadas sobre la mesa. Las notas, escritas con letra apresurada, hablaban de sombras, de ser observado, de un miedo desconocido. Insinuaban un terror oculto que se había apoderado del señor Harris, pero no revelaban nada concreto sobre su destino. Pasaron los años. El misterio de la desaparición del señor Harris se convirtió en leyenda. Entonces, una revelación sorprendente. Surgió un testigo, quien afirmaba haber visto al señor Harris vivo y coleando en una ciudad lejana. ¿Podría ser cierto? ¿Habría fingido el señor Harris su propia desaparición? ¿O se trataba de un caso de identidad equivocada, alimentado por el paso del tiempo y el misterio perdurable? La investigación se profundiza. Las autoridades, impulsadas por esta nueva pista, reabrieron el caso. Los detectives ahondaron en el pasado del señor Harris, buscando cualquier indicio que pudiera explicar su desaparición. Examinaron minuciosamente sus negocios, sus relaciones personales, cada uno de sus movimientos. Entrevistaron a pasajeros de aquella fatídica noche, buscando cualquier pizca de información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. La investigación era una carrera contra el tiempo, un intento desesperado por separar la realidad de la ficción. Teorías emergen de las sombras. A medida que avanzaba la investigación, comenzaron a surgir teorías. Algunos susurraban sobre espionaje, señalando la participación del señor Harris en negocios turbios. Otros sugirieron una huida desesperada de una vida oculta, una vida envuelta en secretos y peligro. Unos pocos incluso se atrevieron a sugerir algo más siniestro, algo más oscuro de lo que cualquiera pudiera imaginar. La verdad, fuera la que fuera, seguía siendo esquiva, oculta en las sombras de aquella fatídica noche. Una vida al descubierto, adentrándose en el pasado del señor Harris. Los investigadores, decididos a descubrir la verdad, reconstruyeron meticulosamente los fragmentos de la vida del señor Harris. Cada documento, cada fotografía, cada pista encontrada, revelaba un nuevo aspecto de su vida oculta. Descubrieron a un hombre de contradicciones. Un exitoso hombre de negocios con una deuda de juego oculta, que frecuentaba casinos clandestinos y se involucraba en apuestas arriesgadas. Un esposo amoroso con una aventura secreta. Las cartas de amor y las miradas furtivas contaban una historia de pasión y traición. Cada nueva revelación profundizaba el misterio, haciendo que los investigadores se preguntaran cuánto más había por descubrir, pintando el retrato de un hombre que vivía una doble vida. Un hombre que, a pesar de su apariencia respetable, escondía secretos oscuros y complejos. ¿Estaba el señor Harris huyendo de algo? ¿O simplemente estaba atrapado en una red de sus propias mentiras y engaños? ¿O había una verdad más oscura oculta bajo la superficie de su aparentemente ordinaria vida? Los investigadores sabían que cada respuesta traería consigo nuevas preguntas, y que el verdadero rostro del señor Harris aún estaba por descubrir. El peso del silencio, testigos y sus relatos.
En esta sección exploramos las voces de aquellos que vivieron la experiencia del tren nocturno 107. Los pasajeros del tren nocturno 107, atormentados por el recuerdo de aquella noche, relataron sus historias. Cada uno tenía una perspectiva única, una pieza del rompecabezas que intentaban armar. Algunos recordaban al señor Harris como un hombre tranquilo y modesto, perdido en sus propios pensamientos. Era un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros, siempre con una mirada distante. Otros recordaron sucesos extraños, susurros en la noche, una fugaz visión de una figura sombría. Estos relatos añadían un aire de misterio y temor a la ya inquietante atmósfera del tren. Sin embargo, a pesar de los fragmentos de información, el rompecabezas permanecía incompleto. Cada testimonio era una pieza, pero ninguna encajaba perfectamente con las demás. Los testigos, atados por el tiempo y el miedo, poseían piezas del rompecabezas, pero ninguno podía proporcionar la pieza faltante. La incertidumbre y el temor los mantenían en un estado de constante inquietud, buscando respuestas que parecían siempre fuera de su alcance. Un giro del destino, la reaparición. El testigo que afirmaba haber visto al señor Harris proporcionó un relato detallado. Describió a un hombre que guardaba un asombroso parecido con el pasajero desaparecido, un hombre que parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. ¿Podría ser una coincidencia? ¿O era esta la oportunidad que los investigadores habían estado esperando? La posibilidad de que el señor Harris estuviera vivo envió una oleada de esperanza mezclada con inquietud a través de la investigación. El misterio perdura. Preguntas sin respuesta. A pesar de los renovados esfuerzos, el caso seguía sin resolverse. ¿Estaba equivocado el testigo? ¿Había orquestado el señor Harris su propia desaparición? ¿O había sucedido algo más siniestro aquella fatídica noche? El misterio del tren nocturno 107 persistía, un escalofriante recordatorio de que algunos secretos no están destinados a ser descubiertos. La verdad, perdida en una red de especulaciones y preguntas sin respuesta, seguía atormentando las mentes de aquellos que se atrevían a buscarla. El caso sin resolver del tren nocturno 107. El caso de la desaparición del señor Harris se convirtió en una escalofriante historia susurrada entre los viajeros. Era una noche como cualquier otra, y el señor Harris abordó el tren nocturno con destino a su hogar. Sin embargo, nunca llegó a su destino. Servía como recordatorio de que incluso en los viajes más ordinarios, lo inesperado puede ocurrir. Los pasajeros recordaban haber visto al señor Harris en su asiento, leyendo un libro bajo la tenue luz del vagón. Pero en algún momento de la noche, desapareció sin dejar rastro. El misterio del tren nocturno 107, grabado para siempre en los anales de los casos sin resolver, sigue intrigando y desconcertando hasta el día de hoy. Las autoridades investigaron, pero no encontraron ninguna pista. Los rumores y teorías abundaban, desde secuestros hasta fenómenos sobrenaturales. El tren continuó su ruta, un silencioso testimonio de los enigmáticos sucesos de aquella noche. Cada vez que el tren pasa por la misma ruta, los pasajeros no pueden evitar sentir un escalofrío recorriendo su espalda. Y la pregunta seguía en el aire: ¿qué le ocurrió realmente al señor Harris en el tren nocturno 107? ¿Fue víctima de un crimen o algo más allá de nuestra comprensión? La verdad permanece oculta, esperando ser descubierta algún día. Si te ha intrigado este misterio, no olvides darle like y compartir este video. Y para más historias fascinantes, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver.